Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy conversaremos sobre la legítima defensa. Esta eximente claramente está establecida en el numeral 3 del artículo 20 de nuestro Código Penal peruano. ¿De qué se trata pues? ¿Cómo es que se aplica? ¿Cuáles son los presupuestos? De eso precisamente conversaremos el día de hoy. A ver, veamos. La legítima defensa es una eximente que se manifiesta dentro del segundo elemento del delito. Si ustedes recuerdan, el delito era una acción típica, antijurídica y culpable. La acción típica era aquella acción o aquella conducta que se subsumía o encuadraba dentro de un tipo penal, dentro de un delito. La parte antijurídica significaba de que esa conducta que se subsumía en un tipo penal era contraria al ordenamiento jurídico, era contraria al derecho. Y precisamente en este segundo elemento, cuando no existía alguna causa que lo justifique ese acto que se subsumía en un tipo penal, precisamente la conducta se decía que era antijurídica. No obstante, cuando sí existía una eximente, se rompía la antijuridicidad y por lo tanto también se rompía el delito. Ahora, una de esas eximentes, ¿no?, que forman parte de la faz negativa de la antijuridicidad y por consecuencia de la faz negativa del delito, es la legítima defensa. Y para poder entenderla, es importante plantearles un ejemplo. Veamos. Una persona acaba de cobrar 1000 soles del Banco de la Nación. Esta persona sale de esta institución y se está dirigiendo a su casa. Aproximadamente está a 7 cuadras, considera de que no debe coger de repente un taxi y va caminando. Cuando se está yendo, ¿no?, aparece un ladrón, lo golpea, lo reduce, lo arroja al piso y le roba la billetera, lo despoja de su billetera y finalmente se dispone a huir. Esta persona que está en el piso de casualidad llevaba un arma de fuego, tenía arma con licencia. Y justamente cuando la persona, el ladrón, está a unos metros, ya le había dado la espalda, ¿no?, la persona que es dañada, lastimada, despojada de su bien, coge un arma y le dispara por la espalda, ¿no? Le profiere 5 tiros y le da muerte. La pregunta que nos hacemos es, ¿habrá legítima defensa en ese acto que acaba de cometer la persona que fue desposeída de su bien? Esta pregunta la vamos a resolver después que hacemos el análisis de cada uno de los presupuestos de este eximente. Veamos. En este artículo 20, numeral 3 del Código Penal peruano, indica que para que exista o que una persona podamos alegar legítima defensa, es importante que se cumplan 3 presupuestos. Y esos 3 presupuestos son que exista una agresión ilegítima, que haya un uso racional del medio que se emplea para repeler o neutralizar la ofensa o el daño, y finalmente que haya una falta de provocación suficiente o una falta de provocación de la misma víctima. Vamos a desarrollar estos 3 presupuestos. Empecemos por la agresión ilegítima. ¿Qué significa? ¿Qué significa este elemento que es tan necesario para que se configure coexistiendo con los otros dos y se pueda alegar legítima defensa? Una agresión ilegítima significa que exista una conducta voluntaria, una conducta humana que nos ataque y que este acto sea de forma real, de forma inminente, que sea actual. Es decir,
Yo no puedo estar alegando legítima defensa si creo, si pienso, que me imagino que me iba a atacar y que por eso lo ataqué. No. Yo no puedo alegar legítima defensa si la otra persona, su conducta no fue voluntaria. Ejemplo, si la agresora, que creemos que nos está agrediendo, o sea, la persona que nos agrede, creemos que lo hizo de forma voluntaria y después se descubre que esta persona actuó por un acto reflejo, en un estado de inconsciencia, por una fuerza física irresistible, por la naturaleza de forma fortuita, etc. Entonces, frente a ese acto que él me ocasiona, bajo esas últimas características, y yo le devuelvo un daño, no habría legítima defensa acá. ¿Por qué? Porque la conducta del supuesto agresor no es voluntaria, sino que actuó bajo otros criterios. Entonces, ahí no se cumpliría una agresión ilegítima. El segundo aspecto es el uso racional, la necesidad racional del medio que se emplea. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona es atacada, nosotros, cuando repelemos o queremos suspender o neutralizar ese daño o esa puesta en peligro, tenemos que actuar con los medios racionales o de forma racional. Por ejemplo, si una persona me está atacando, me quiere matar con un arma blanca, si yo lo que tengo a mi derecha, ¿no? A mi mano derecha es una piedra, un alambre, un clavo o un arma de fuego, lo utilizo en el acto, en ese acto real, inminente, actual, para poder repelerlo, es un uso racional. Pero ¿qué sucedía hasta antes del año 2003? No se tomaba en cuenta la necesidad racional o ese uso racional, sino que antes se protegía la proporcionalidad, o sea, la forma igualitaria para poder repeler ese daño. ¿Qué decían antes? Que para que tú alegues legítima defensa, si la otra persona vino a atacarte con un palo, tú debías coger un palo y devolverle. Si la otra persona viene con un cuchillo, tú debes coger un cuchillo y devolverle el daño o repeler el daño con eso. Si la otra persona viene con un arma de fuego, tú tienes que repeler ese daño con otra arma de fuego. Ese tipo de criterio incipiente era injusto, era ilógico. ¿Por qué? Porque no siempre, pues, cuando una persona viene a atacarme con un arma, por ejemplo, cuando quiere dañar mi salud o mi vida, o quiere quitarme la vida, no siempre yo voy a tener el medio adecuado a su lado, el medio proporcional, sino que yo tengo que defenderme con lo que tenía en mis manos, con lo que podía encontrar. Y a eso se le llama uso racional, pues, para defenderse. Pero antiguamente, o antes del año 2003, se necesitaba, se creía que debe usarse un medio proporcional, porque si no, no era legítima defensa. Actualmente sí se puede aplicar este criterio, la necesidad racional para poder repeler ese daño. Pero esa necesidad racional implica, pues, tomar en cuenta otras características. Por ejemplo, tengo que yo determinar la intensidad del ataque. O sea, señor juez, ¿no? Si yo estoy alegando legítima defensa, señor juez, yo utilicé un arma y le disparé ciertamente, le di en el corazón o le di en la cabeza y lo maté, porque no tenía otra opción. Yo estaba debajo, él estaba sobre mí, a punto de clavarme un puñal en el corazón y solamente a mi costado, a mi mano derecha, a la altura de mi bolsillo, tenía un arma y yo era menos fuerte que el otro y no me quedaba otra más que dispararle para poder defenderme. En ese acto, en ese instante, por esa razón, la intensidad del ataque justifica el uso racional del medio que empleé y por lo tanto forma parte de una legítima defensa. También debo de tomar en cuenta, dice ahí la misma norma, lo peligroso de la gente y la acción agresiva. Con el mismo ejemplo anterior, este agente de repente sé que es un criminal,
Sé que no le tiembla la mano cuando levanta el arma y me la está apuntando en la cabeza. Sé que me va a matar. Por eso lo ataqué. Por eso no le disparé a los pies. Por eso no la amenacé, porque sabía que él me iba a adelantar en un disparo. Por esa razón era justificado, era muy justificado mi acto de poder dispararle y matarlo. Porque sabía que esa agresión, ese ataque era letal contra mi persona o contra los miembros de mi familia. Ese criterio forma parte del uso racional o de la necesidad racional de los medios que se emplean. Y finalmente, también es importante considerar los medios con los que contaba en ese momento la persona que era agredida, ¿no? La persona que era dañada. ¿Por qué? Porque fácilmente los familiares de aquella persona que yo le di muerte en legítima defensa pueden decir de que yo pude, ¿no?, utilizar otros medios, llamar a la policía, llamar a amigos, llamar a más personal que me apoyen, pero no tenía otra opción. Después de agotar toda posibilidad, después de demostrar que no había otra forma de poder repeler el daño que se me iba a hacer, yo cogí esto o utilicé lo otro para poder defenderme. Entonces se toma en cuenta, ¿no?, la intensidad del ataque, las características del agresor, la fuerza de la agresión, los medios con los que contaba la persona dañada o que iba a ser atacada, para poder yo configurar y demostrar esa necesidad racional de los medios que se emplean. Y finalmente, el tercer criterio es la falta de provocación suficiente, la falta de provocación de la víctima. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque yo no puedo alegar legítima defensa de que A me dio una bofetada o me golpeó, me lastimó, me mandó hasta el hospital, si es que yo antes le he provocado de repente, lo injurié, lo insulté, ofendí totalmente su dignidad. Entonces, después de que él me agrede con un puñete, yo saco un palo y lo golpeo. No, la otra persona me denuncia por agresiones, sus familiares me denuncian por agresiones, y yo ¿qué digo? Estoy alegando legítima defensa porque él me dio la primera bofetada o el puñete. Pero lo que se ha determinado en las investigaciones y con pruebas bien concretas es de que yo lo insulté, yo lo provoqué. Por eso es que me lanzó el ataque, si no, no lo hubiese hecho. Por lo tanto, es importante que para que yo alegue legítima defensa, que la otra persona no lo haya provocado, que su acto, como lo dice el primer presupuesto, haya tenido que ser una conducta humana voluntaria, real, actual, inminente, y que finalmente ataca o termina despojándome de un bien o dañándome. Solo cuando se cumple estos tres presupuestos, yo puedo alegar este eximente. Caso contrario, puedo terminar con una falsa representación, de repente con una legítima defensa putativa, de repente con una legítima defensa incompleta, y que estos son criterios que se manejan bajo otros tipos de eximentes, como un error de prohibición, etc.